Muchas gracias por la paciencia, por esperarnos, por Jorge Humberto, por haber reprogramado un poco la agenda. Ayer tuvimos que regresar a Bogotá, esta mañana estuvimos en la Junta Directiva de Ecopetrol, después tuvimos una rueda de prensa con los datos del Producto Interno Bruto que salieron hoy del segundo trimestre, pero yo no quería dejar de venir a la asamblea de Fasecolda por muchas razones, porque pues Jorge Humberto en primer lugar ha sido un amigo de muchos años y una persona que yo admiro y aprecio enormemente, y ayer pues hizo unas preguntas, unos planteamientos muy concretos y yo creo que requieren de una respuesta concreta también de parte del gobierno, y quería estar aquí, quería estar con ustedes. Segundo, porque este es un sector pues que no solo tiene el vínculo con el gobierno a través de la supervisión ejercida por el doctor Jorge Castaño, no solo por la regulación ejercida por el doctor David Salamanca, sino que nosotros también estamos metidos en el sector como actores, el lado empresarial, con Seguros La Previsora, allá está Andrés Restrepo, y con Positiva, aquí está Álvaro Vélez, de manera que estamos muy compenetrados con el sector en todas sus dimensiones. Por eso estoy tan complacido de estar acá y siento que estas asambleas de Fasecolda pues han sido para nosotros siempre un lugar y un punto de encuentro, no solo con Jorge Humberto como su presidente actual, por allá estaba el doctor Roberto Junguito, está el doctor William Fadul, con el que hemos siempre tenido tan buena relación en general con todo este gremio. Quiero saludar muy especialmente al señor representante Oscar Darío Pérez, representante de la Cámara, miembro de la Comisión Tercera y persona que merece todo nuestro aprecio y todo nuestro respeto. No sé si hay más amigos congresistas, no he visto. Muchas gracias, doctor Carlos, muy complacido que usted esté acá. Y a todos ustedes, miembros de la industria aseguradora. Bueno, esta es la última charla del día. Ha sido seguramente un día largo para ustedes. Yo espero no extenderme demasiado, no aburrirlos, y sobre todo espero que en esta última sesión podamos también establecer una especie como de diálogo informal. Por eso le pedí aquí al superintendente y al director de la Unidad de Regulación Financiera que nos acompañen para tratar de compartir con ustedes algunos mensajes. Yo quisiera hablar de dos temas. Quisiera hablar primero de la situación económica del país y quisiera hablar ya, para terminar, de los aspectos más puntuales del sector. Decirles, para comenzar, que la gran fortaleza que tiene nuestra economía, el símil que planteaba el doctor Botero ayer de esos cruceros de los fenicios por el Mediterráneo, que de repente hay calma, de repente todo marcha bien, pero uno no sabe en qué momento aparece una tempestad, en qué momento aparece una turbulencia, el mar se pica. Yo creo que ahí lo más importante es tener una embarcación bien diseñada, que sea resistente, que aguante cambios de clima, cambios de vientos, cambios de marea, y tener al mismo tiempo buen timonel, para uno estar seguro y estar tranquilo hacia dónde va. Eso más o menos le ha pasado a la economía colombiana. Estábamos a velocidad de crucero, tiempo despejado, factores todos favorables, vientos a favor, bajas tasas de interés internacionales, altos precios del petróleo, comercio bastante sólido, especialmente con nuestro vecino al sur, con Ecuador. En fin, tiempos muy positivos, el país pudo mantener un muy buen ritmo, avanzamos todos, el país creció en todas sus dimensiones. Yo tengo un tablero de gestión, pues que no voy a aburrirlos a ustedes mostrándoselo, pero hacemos un repaso de las 20 o 25 principales variables económicas y uno compara dónde estábamos en el año 2010, dónde estábamos en 2014, y el avance es impresionante. En el área en la que ustedes quieran.
escojan el indicador, escojan el sector. En todos podemos mostrar un gran progreso. El país avanzó muchísimo. Pero si uno se dedica a mostrar eso, a ver lo bueno que han sido los últimos años, pues puede caer en ese imperdonable error de, primero, utilizar el espejo retrovisor y segundo, la complacencia. Y la complacencia es mala consejera. Tenemos que estar pensando siempre hacia adelante, mirando cuáles son esos retos. Si uno piensa en la embarcación, obviamente la nave nos ha tomado mucho tiempo construirla, a todos los colombianos, pero la hemos construido bien. Nosotros, en cierto sentido, estamos sobre los hombros de gigantes, personas que a través de los años, en diferentes circunstancias, han ido construyendo esa institucionalidad. Y la verdad es que tenemos una de las institucionalidades económicas más sólidas que hay entre las economías emergentes. Manejo monetario, manejo cambiario, regulación y supervisión financiera. Y más recientemente, porque esa es la adición de los últimos años, la sostenibilidad fiscal. El haber incorporado a nuestra Constitución ese criterio de sostenibilidad. El tener la regla fiscal. La regla fiscal no se hizo para ese crucero de los fenicios en los días soleados con el mar tranquilo y con viento a favor. No, se hizo para estos momentos, para uno tener de dónde aferrarse cuando viene la turbulencia. Para decirle a los mercados, aquí hay una ruta y nosotros no nos vamos a salir. Nos da cierto juego, cierta flexibilidad para, digamos, acomodarnos al oleaje, pero digamos que la ruta está trazada. ¿Cuál es esa ruta? Ir reduciendo año tras año el déficit fiscal. ¿Cuál es esa ruta? Ir bajando los niveles de deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. Eso vale oro especialmente ahora, cuando hemos visto que las calificadoras están bastante proactivas, están mirando cualquier movimiento y si ustedes ven, por ejemplo, los argumentos que da Standard & Poor's para la reducción de la calificación a W+ de Brasil, que en la práctica significa perder el grado de inversión, los argumentos tienen que ver con una cosa que pasó en los últimos 8 días. 8 días. Y fue la radicación del proyecto de ley de presupuesto para la vigencia 2016 en Brasil. Es el presupuesto que se radicó. Y yo decía, qué contraste. Estábamos comentando con el doctor Oscar Darío, antes de entrar, la sesión del martes pasado en las comisiones económicas del Congreso. Las sesiones básicamente dijeron, a pesar de que el gobierno estaba proponiendo algo que es impopular, que es reducir el gasto público en un punto porcentual del PIB, que es un ajuste fuerte, las comisiones económicas dijeron, ministro, estamos haciendo lo necesario, lo responsable, entendemos perfectamente que por un lado tenemos una regla fiscal y por otro lado tenemos una responsabilidad con el país, tenemos la certeza de que lo que usted está proponiendo es lo conveniente y vamos para adelante. Aprobamos ese monto. Esa fue la sesión del martes. 8 días antes de lo que era legalmente obligatorio. En una sociedad, en una democracia, donde haya más polarización, donde haya más antagonismo, donde no haya gobernabilidad, y hay muchos congresos en el mundo donde pasa eso, esas decisiones no se toman, o el gobierno no es capaz de proponerles a un congreso un recorte de esa magnitud, o el congreso se le demora en tomar esa decisión. Aquí lo hicimos 8 días antes, porque el congreso entendió perfectamente la necesidad de ese ajuste. Entonces, con esto quiero decir que tenemos una institucionalidad bastante sólida. Y esto es el activo de todos los colombianos, esa institucionalidad económica, que es la que nos permite, digamos, tener una nave bien diseñada, bien estructurada, que no se rompe cuando chocan las olas, que los mástiles no se caen
por más que sople el viento y que podemos, digamos, seguir nuestro rumbo. Esa es la razón por la que, independientemente del momento en el que está, digamos, la economía mundial, que para nosotros lo más relevante es, independientemente de dónde están los precios del petróleo, ustedes ven que los comentarios del Fondo Monetario Internacional o de las agencias calificadoras o de los analistas, que los tenemos aquí a lo largo de esta gráfica en diferentes puntos, son siempre positivos, son siempre favorables. Precisamente por esa institucionalidad, porque eso es lo que miran. ¿Esto qué significa? Si ustedes ven, 31 de julio de este año, Moody's, cuando reafirma la calificación de Colombia y mantiene su perspectiva estable, dice: los marcos de política macroeconómica y fiscal son fuertes, particularmente en la medida en que el compromiso con la regla fiscal ancla el ajuste fiscal de mediano plazo al choque petrolero. Esa frasecita vale oro. ¿Esa frase qué significa? Que hay confianza, que el país puede capotear esa circunstancia de los menores precios del petróleo. Así esos menores precios del petróleo, como lo estamos suponiendo nosotros, sean permanentes o por lo menos duraderos en el tiempo. Nosotros no estamos haciendo cuentas de que el precio del petróleo se va a recuperar y estamos planeando sobre la base de los bajos precios del petróleo por un muy buen tiempo. El presidente les comentaba ayer cuál es nuestra visión económica. Nuestra visión económica es de un simplismo que realmente a muchos los puede dejar pasmados y preocupados. Es muy simplista, es sumamente simplista, pero al mismo tiempo es muy efectiva. Es una visión económica no de hoy, ni de hace un año, ni de hace 3 años. Es un modelo, es una visión. Ese modelo básicamente está anclado sobre un concepto y es la responsabilidad fiscal. El país no puede excederse en déficit fiscal, no puede excederse en endeudamiento, debe mantener un déficit bajo, un déficit que permita ir reduciendo la deuda y que permita que nuestras finanzas públicas sean sostenibles. ¿Qué significa sostenibilidad? Sostenibilidad quiere decir que los beneficios que hoy le estamos dando al pueblo colombiano, en educación, en salud, en vivienda, en vías, los beneficios que están recibiendo las generaciones actuales, los puedan seguir recibiendo las generaciones futuras. Eso es sostenibilidad. Cuando se rompe ese principio, una generación, por ejemplo lo que está pasando en Grecia, recibe muchos beneficios, pensiones altas, subsidios de desempleo, buenos salarios a la administración pública. Pero si eso se está haciendo a punta de deuda, llega un momento en el que el país incumple, deja de pagar y se hace obligatorio, forzoso un ajuste. Y de ahí en adelante, las generaciones siguientes ya no van a poder tener pensiones tan buenas, salarios tan buenos, seguros de desempleo tan buenos. No son sostenibles en el tiempo. Entonces nosotros tenemos ese principio como el ancla. Y con buenas razones, porque la sostenibilidad fiscal, digamos, el tener un déficit y una deuda baja, nos ha dado un gran beneficio, ha bajado el costo del financiamiento de largo plazo, para las empresas, para los hogares y naturalmente para el gobierno, y eso estimula la inversión. En la última semana tuvimos la noticia excelente de Suramericana de Seguros comprando los negocios de Royal Sun Alliance. Yo me pregunto, ¿hubiera sido eso posible sin la calificación BBB? ¿Hubiera sido eso posible sin tener acceso a un financiamiento de largo plazo en las condiciones que hoy en día tiene Colombia? O pensemos en la compra por parte del grupo Éxito de la cadena Pan de Azúcar en Brasil. Todo eso es posible gracias a nuestra calificación y al acceso al financiamiento de largo plazo. Pero pensámoslo en términos de los hogares. Hace 4 años, 5 años, un crédito hipotecario a 15 años costaba fácilmente 13%. Hoy se puede financiar un hogar a una tasa del 10% o incluso menos. Hay bancos que dicen que pueden estar ofreciendo crédito hipotecario por debajo del 10%.
Ese es el resultado de la mejora en la calificación de Colombia. Poder tener acceso a recursos de largo plazo en mejores condiciones. ¿Y qué permite eso? Más inversión. La tasa de inversión de Colombia es del 30% del Producto Interno Bruto. Simple y sencillamente les digo, nunca antes en la historia de Colombia, nunca antes habíamos tenido una tasa de inversión del 30%. Hace 4 años era del 26%, hace 15 años era del 15%. Hoy tenemos una tasa de inversión del 30%. Es además la más alta de las economías grandes de América Latina y es el mejor precursor del crecimiento económico. Los economistas tenemos grandes debates, muchos temas en los que no nos hemos podido poner de acuerdo, no han cerrado, pero si hay uno donde hay consenso, es que el determinante más próximo, más tangible del crecimiento económico es la tasa de inversión. Si usted invierte más, crece más. Entonces, con una tasa de inversión alta, nosotros hemos podido incrementar el crecimiento, eso nos ha permitido aumentar el recaudo de impuestos y eso nos ayuda a tener unas finanzas públicas sostenibles. Este círculo virtuoso es sencillo, es simple, pero es efectivo. Es un modelo. Y si ustedes comparan este modelo con el modelo económico, por ejemplo, de Venezuela, que está básicamente orientado en la dirección opuesta, es decir, alto déficit fiscal, gastos muy por encima de las posibilidades, de ahí surgen todos los problemas y debilidades. Y las virtudes en la economía colombiana surgen de esa ancla basada en lo que podríamos llamar la antítesis del populismo, que es la disciplina fiscal. Tenemos un reto, y es, de manera muy súbita, inesperada, acelerada, se nos cayeron los ingresos petroleros. El primer impacto de la disminución de ingresos fiscales, de disminución de los precios del petróleo, es fiscal. Porque el gobierno nacional recibía un porcentaje importante de la renta petrolera. En el año 2013, el gobierno nacional, por los impuestos que pagan las empresas petroleras y los dividendos de Ecopetrol, recibió 23,6 billones de pesos. Fueron los ingresos que recibimos en el 2013. Para el año entrante, estamos esperando 3,3 billones de pesos. O sea, una disminución de 20 billones de pesos en los ingresos provenientes del petróleo. 20 billones de pesos menos. Entonces, el reto es acomodarnos a esta nueva realidad. Lo primero es reconocer el reto, ser consciente de ese reto. Desde hace un año, nosotros empezamos a ver esa disminución de renta petrolera y fue por eso que propusimos a finales del año pasado una reforma tributaria que nos ayudara a compensar un poco esta caída de ingresos fiscales. Sé que fue una reforma difícil, sé que el sector financiero y ustedes en particular han hecho un esfuerzo grande. Sé que es una reforma que ha sido muy exigente con el sector empresarial, pero una reforma que nos ayudó a que actuáramos a tiempo para atender esta situación. Y eso nos ha permitido que logremos lo que esta gráfica de forma muy simple dice. En el 2013, casi el 20% de los ingresos del gobierno nacional provinieron de la renta petrolera, de los impuestos de las petroleras y los dividendos de Ecopetrol. Para el año entrante, el peso de esa renta petrolera en los ingresos de la nación será 2,5%. O sea, en términos prácticos, nosotros tenemos que manejar un Estado ya sin la renta petrolera. Y tenemos que hacerlo viable y al mismo tiempo cumplir con la regla fiscal. Ese es el reto. Y les quiero decir que con la aprobación del presupuesto el pasado martes, nosotros hemos recorrido la mayor parte de ese trayecto, de ese proceso de ajuste en materia fiscal. Hay algo que nos ayuda, y es que la regla fiscal, si bien es una camisa de fuerza, es una camisa que da cierto margen de maniobra, cierto juego.
por un tiempo. La regla fiscal es la línea azul en estas gráficas. Dice, el déficit fiscal estructural, y subrayo la palabra estructural, tiene que ir bajando paulatinamente a través del tiempo. Esa es la línea azul. Pero estructural hace referencia a que es el déficit fiscal que se daría si la economía estuviera creciendo al ritmo de pleno empleo y si los precios del petróleo estuvieran en su nivel de largo plazo. Si el precio del petróleo está por debajo del nivel de largo plazo o si la economía está creciendo por debajo del pleno empleo, se tolera un poco más de déficit. Hay espacio para un poco más de déficit. Esa es la línea naranja. ¿Quién determina cuál es ese espacio adicional? Esta es la clave de todo el manejo fiscal colombiano. ¿Quién determina cuánto espacio adicional tiene el gobierno en materia de déficit? ¿Cómo puede acomodarse a esa caída de los precios del petróleo o al que la economía esté creciendo menos que su nivel potencial? No es el gobierno, porque el gobierno sería juez y parte. El gobierno diría, pues deme más espacio fiscal, yo quiero gastar más y justifico más espacio fiscal. El gobierno no podría tomar esa decisión de manera independiente y creíble. Por eso el legislador fue muy sabio en decir que esa definición, ese espacio, corresponda a un comité consultivo integrado por decanos de facultades de economía, directores de centros de estudios económicos, exgerentes del Banco de la República, ministros de Hacienda, que se reúnen, analizan y hacen ese cálculo. Y le dicen al gobierno, usted puede acomodarse de una forma espaciada, gradual, puede ir planeando más suavemente, no haciendo un aterrizaje forzoso. Y es de ahí donde surge ese espacio, una parte por el ciclo energético, por el precio del petróleo por debajo del nivel de largo plazo y otra parte porque la economía esté por debajo del potencial. Eso es lo que nos permite, por ejemplo, este año tener un déficit para el 2015 del 3% del Producto Interno Bruto, cuando el que tendríamos si el precio del petróleo fuera el de largo plazo y la economía estuviera creciendo al 4,3, 4,4%, sería de 2,2. ¿Por qué no habían oído ustedes hablar de esto el año pasado o el antepasado? Porque no había sido necesario. Porque el déficit estructural era exactamente igual al déficit observado. No, digamos que esto precisamente fue diseñado para estos momentos. Pero ese comité consultivo ha estado sesionando hace mucho tiempo, ha estado, digamos, analizando nuestra regla fiscal hace mucho tiempo, y ahora es que cobra toda su vigencia y su razón de ser. Si bien se nos cae la renta petrolera, sacamos adelante una reforma tributaria que sube la tributación en medio punto del PIB, la regla fiscal nos dice puede tener un poco más de déficit, otro medio punto del PIB. Eso no es suficiente para acomodarnos a la disminución de ingresos. La mayor cuota frente a la disminución de ingresos la tiene que poner el gobierno, apretándose el cinturón. El presupuesto que acabamos de aprobar, como les decía, representa una reducción de 1 punto porcentual del PIB frente al de este año, y eso es lo que nos ayuda a ir acomodándonos a esos menores ingresos fiscales. Reducción del gasto. Esto es muchísimo más fácil presentarlo en una diapositiva en este escenario que negociarlo, que acordarlo al interior del gobierno, con los sectores políticos. Reducir el gasto no es fácil, pero es la responsabilidad que tiene un ministro de Hacienda. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos reducido todos los rubros de servicios personales y gastos generales para 150 entidades del gobierno en 3,5% de este año al año entrante. Eso significa que todos los responsables de las entidades estatales van a tener que decidir si no llenan vacantes, si no hacen contratos de prestación de servicios, si se ahorran en viáticos, en celulares, en vehículos. Tienen que reducir en 3,5% los gastos de personal y los servicios generales. Y en el presupuesto de inversión, una disminución del 10%, para poder acomodarnos a esta realidad. Entonces, el mensaje es,
tenemos muy claro que el eje de nuestra economía es esa responsabilidad fiscal, porque eso genera confianza y es lo que permite obtener buenos resultados económicos. Rápidamente les resumo los resultados de hoy. El país creció en el segundo trimestre al 3%. ¿Cómo se compara ese 3% en el segundo trimestre? Es igual al crecimiento de Perú, es superior al crecimiento de Chile, de México y de Brasil, que son los países que ya reportaron datos para el segundo trimestre. ¿Cómo se compara en el mundo? Entre todos los países que ya reportaron datos para el segundo trimestre, Colombia ocupa el número 10. Pues también estamos en una buena posición en materia del crecimiento a nivel global. ¿Cuáles son los sectores que más aportan al crecimiento? El que más contribuyó al crecimiento de la economía, por su peso y por su expansión, el sector financiero, los servicios financieros. De ese 3%, 0,6% lo puso el sector de servicios financieros. 0,5% el sector del comercio, restaurantes y hoteles. Y de manera individual, el sector que más creció fue el sector de la construcción, 8,3%. Dentro del sector de la construcción hubo dos elementos particularmente destacables. Uno, las obras civiles. Las obras civiles, gracias a los proyectos de infraestructura en el nivel regional, es decir, gobiernos departamentales y municipales, producto de las regalías. Se aceleró la construcción de proyectos en el primer semestre de este año por cuenta de las regalías. Y en el caso del sector de edificación, oficinas, hoteles y bodegas. Crecimiento muy destacado. Piensen ustedes que a futuro, para los próximos años, entrará en escena el programa de las 4G. El programa de las 4G es un programa en el que hemos estado trabajando 5 años, sin pausa, poniendo todas las fichas de ese rompecabezas, empezando por la estructuración de proyectos, la institucionalidad, la creación de la ANI, la ley de APPs, la ley de infraestructura y algo fundamental, un aporte fundamental, la creación de la Financiera de Desarrollo Nacional para darle a los concesionarios, a quienes reciban estos proyectos de APPs, financiamiento de largo plazo. No con créditos subsidiados, ese no es el papel de la Financiera de Desarrollo Nacional. La Financiera de Desarrollo Nacional lo que tiene, digamos, estructurado son créditos subordinados, créditos de mayor riesgo, los últimos en pagarse en una cascada, pero que son el catalizador perfecto para que la banca comercial entre a apoyar financieramente estos proyectos que necesitan créditos a 18 o 20 años. Para mí, la prueba reina de la importancia de la Financiera de Desarrollo Nacional me la dio Goldman Sachs cuando vino a anunciar el cierre financiero de 3 concesiones, donde ellos van a aportar financiamiento por 1.200 millones de dólares. Y me dijeron, ministro, si no tuviéramos la certeza de que ese primer tramo de créditos subordinados lo cubre la Financiera de Desarrollo Nacional, nosotros no estaríamos acá. Porque eso reduce el riesgo de los créditos senior, que son los créditos donde entra Goldman Sachs. ¿Y qué dijo Goldman Sachs? Yo asumo un underwriting en firme. ¿Cómo se va a financiar o cómo se van a financiar estos 3 proyectos? Todavía no sabemos, pero lo más probable es que sean emisiones de bonos en el mercado nacional y en el mercado internacional. Eso vale oro, porque es decir, que el programa de las 4G es financiable. De lo contrario, serían simplemente carreteras resaltadas en un mapa. Que sea financiable quiere decir que la economía colombiana está permitiendo que haya inversionistas dispuestos a meter su plata en estos proyectos, asumir los riesgos de construcción, para que después, cuando los proyectos estén en su fase operativa, el gobierno nacional entre a hacer algún aporte, porque nosotros no hacemos aportes a las concesiones, sino cuando están ya operando.
Entonces alguien tiene que asumir el riesgo durante toda la construcción y alguien tiene que poner el capital y alguien tiene que estar dispuesto a financiar. Y eso es lo que está generando nuestra economía. La confianza suficiente para que haya inversionistas dispuestos a hacer eso. Entre otros elementos, nosotros esperamos que con los cambios regulatorios las compañías de seguros sean inversionistas en el programa de 4G, estén dispuestas a aportar recursos a los fondos de capital privado de infraestructura, que es una nueva categoría, una nueva clase de activos en los que podrán invertir las AFPs, en los que podrán invertir las compañías de seguros, una nueva clase de activos, digamos que tiene posibilidades de financiar, bien sea con capital o con deuda, a las 4G. Y recientemente ajustamos la normatividad de los fondos de capital privado de infraestructura para que se aclarara la posibilidad y tuviéramos más certeza jurídica de la inversión en empresas o proyectos de infraestructura vinculados a los administradores de las compañías de seguros o de las AFPs. Es decir, que no se excluya esa posibilidad. Entonces, una compañía de seguros puede invertir en proyectos de infraestructura de 4G de sus mismos accionistas o de empresas vinculadas. Esto es muy importante, porque las reglas son claras. A nosotros nos están criticando por esto, pero hay reglas claras, con estándares internacionales. Y es que el gestor de ese fondo de capital privado tiene que ser independiente, tiene que haber una muralla china entre ese gestor y la compañía de seguros o la AFP. Tiene que haber una revelación de ese conflicto de interés y cuando la compañía de seguros o la AFP toma la decisión de invertir en ese fondo de capital privado, no lo puede hacer simplemente el comité de inversiones, tiene que subirlo a la junta directiva para que la junta directiva sea la que toma la decisión de hacer esa inversión en el fondo de capital privado. Entonces, como ustedes ven, nosotros hemos armado un complejísimo rompecabezas para que este programa funcione, con un propósito inicial de largo plazo, y es que Colombia necesita mejor infraestructura para aumentar su productividad y su crecimiento potencial. Estimamos que con este programa el crecimiento potencial aumenta en 0,7% por año. Pero ahora vemos un segundo dividendo, hay un doble dividendo, y es que en el corto plazo va a actuar como una política anticíclica. ¿Por qué nosotros estamos hablando de austeridad inteligente? Porque el gobierno se aprieta el cinturón para que el sector privado pueda aprovechar la liquidez internacional, la buena calificación de Colombia y salir a hacer unas inversiones que van a generar crecimiento en Colombia. Entonces, austeridad inteligente quiere decir, apretémonos nosotros el cinturón, pero dejemos que sea el sector privado el que se beneficia de esas posibilidades de financiamiento que hay hoy en el mundo. Porque alguien nos podría decir, ¿ustedes para qué están reduciendo el gasto si el mundo está dispuesto a prestar todo lo que quiera Colombia? Si cuando se saca una emisión de bonos de la República de Colombia hay sobredemanda. Entonces la respuesta es, el que haya sobredemanda no quiere decir que tenemos que tomar toda la deuda que nos ofrecen, sino que nosotros tenemos que autolimitarnos, autorrestringirnos para que precisamente pueda ser el sector privado el que asume la inversión y aprovecha esas posibilidades de financiamiento, como vemos que la están aprovechando los concesionarios de 4G o como la están aprovechando los grupos económicos del país que están haciendo inversiones muy importantes. Nosotros creemos que ese modelo funciona muchísimo mejor. Entonces, esa es la visión que tenemos. Y eso es lo que nos permite pensar que el crecimiento económico de Colombia se puede mantener en unos niveles que, si bien no son los que teníamos el año pasado, siguen siendo muy destacados. Y yo diría que son crecimientos sobresalientes dada la magnitud del choque petrolero que hemos tenido. Pasemos ahora a los temas más puntuales que nos convocan en este Congreso con respecto
al sector asegurador. Ayer el doctor Jorge Humberto Botero destacó el decreto que expedimos en enero de este año, estableciendo las coberturas de, digamos, desviaciones en el incremento del salario mínimo frente a lo que podría ser el incremento del IPC y un aumento esperado de la productividad. Pensamos que esa medida es fundamental para destrabar el mercado de rentas vitalicias. Hemos sacado 2 resoluciones adicionales. La preocupación no podía ser mayor por el marchitamiento del mercado de rentas vitalicias. Nosotros necesitamos que los pensionados de Colombia, pues realmente en el momento de retirarse, de llegar a su edad de jubilación y cumplir con los requisitos, puedan obtener una renta, digamos, que les dé seguridad y tranquilidad para vivir. El mecanismo, digamos, de rentas vitalicias es el orden natural de las cosas. Es muy preocupante que las personas saquen todos sus ahorros, los inviertan, se los gasten y que a la vuelta de unos años pues no tengan esa certeza, esa seguridad, esa renta vitalicia. Por eso ese marchitamiento de las rentas vitalicias emitidas es un elemento que desde el punto de vista de política pública es sumamente preocupante. Entonces, además del decreto que establece el mecanismo de cobertura y que fue un punto de encuentro muy importante entre el gremio y el gobierno, hemos sacado las 2 resoluciones que establecen los parámetros necesarios para que las aseguradoras empiecen a ofrecer este producto a las AFPs. Nosotros creemos que con la definición de la tasa de interés técnica y con el parámetro de crecimiento del salario mínimo y lo que nosotros hemos llamado el factor de seguridad por riesgos jurídicos, ustedes tengan el incentivo suficiente a salir a ofrecer esas rentas vitalicias. Para dinamizar este mercado, hemos explorado la experiencia internacional y miramos la experiencia de subastas que existe en Chile, por ejemplo. Ese decreto que crea el sistema electrónico de cotización de pensiones es algo que creemos que nos ayuda a que se puedan hacer cotizaciones en línea en un momento dado del tiempo a todas las aseguradoras, que sea un mecanismo muy transparente y que, digamos, el producto que ofrecen ustedes sea estandarizado. Eso asegura, pues, competencia, beneficio obviamente para el usuario, para el sistema, y asegura también que todo el mundo puede participar, para que no tengamos esos conflictos de interés entre AFPs y compañías de seguros de un mismo grupo, sino que podamos tener un mecanismo, un mercado más abierto, más transparente. Ese decreto que establece este sistema electrónico de cotización de pensión está ya colgado de la página web del Ministerio y de la URF para comentarios. Multifondos. Nosotros estamos muy atrasados en eso. A pesar de que la reforma financiera de 2009 estableció el sistema de multifondos, la realidad es que en Colombia, 53 meses después de haberse adoptado el sistema de multifondos, solamente el 0.35%, esto parece un error, pero es cierto, el 0.35% de los cotizantes en las AFPs ha escogido un fondo, digamos, de mayor riesgo. La opción, digamos, que tiene más peso en renta variable. Eso nos llevó a que en el Plan Nacional de Desarrollo introdujéramos un artículo que hace algo inusual y es, en función del perfil del cotizante, edad, ocupación, nivel de escolaridad,
escojamos por él. Obviamente informándole. El decreto que va a reglamentar esta materia está en este momento en elaboración. Y lo que nosotros esperamos es que los afiliados al sistema efectivamente se puedan beneficiar del sistema de multifondos. Si uno mira, por ejemplo, lo que ha pasado en Chile, 110 meses después de que se adoptó el sistema de multifondos, ya el 45% de los afiliados escogieron el fondo de mayor riesgo. Colombia solamente el 0.35%. Entonces esto está en proceso de reglamentación. Riesgos laborales. Esta gráfica muestra las diferencias tan grandes que existen en siniestralidad entre los afiliados de las diferentes ARLs. Y naturalmente, pues la nuestra positiva es la que tiene la siniestralidad más alta, porque nosotros creemos que hay un problema de selección adversa, es decir, que Positiva tiene una población de mayor riesgo porque cubre ese segmento del mercado. Y el ejemplo que tradicionalmente damos es las empleadas de servicio doméstico. Positiva, Álvaro, tiene 80.000. 80.000. De la minería, ¿cuántos tiene? De la minería de socavón. Entonces, ahí tenemos una situación. Y obviamente la cotización que recibe Positiva es la misma que reciben quienes tienen menores riesgos. El mecanismo específico no se ha podido acordar. No se ha podido acordar, pero tenemos que lograr algún acuerdo en esa materia. Entonces, David, ¿cuál es la ruta a seguir en esta materia? ¿Cuál es la ruta que se propone para ver cómo nos podemos poner de acuerdo en esta materia? Cuéntenos a ver. Ministro, creo que sí. Entonces, el decreto 1442 del 2014 y el Plan Nacional de Desarrollo efectivamente reconocen la existencia de esta selección adversa y contemplaron en un primer momento la posibilidad de que la industria sugiriera un mecanismo acordado entre las mismas aseguradoras para solucionar estas asimetrías que existían entre las distintas compañías. En ese primer momento no hubo un acuerdo. Sin perjuicio de eso, luego de esa primera negociación se ha seguido trabajando de la mano del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Hacienda con la Superintendencia y las aseguradoras, y ya se ha depurado de una forma importante la propuesta que viene hacia adelante. ¿De qué se trata esa propuesta? Se trata de una propuesta en donde va a haber un mecanismo de compensación monetaria en donde aquellas entidades que tienen unos menores riesgos transfieran algunos recursos a las entidades que tienen en actividades o empresas que por su naturaleza representan riesgos superiores. Y creo que acá hay dos niveles de la discusión. Un primer acuerdo es que se va a establecer ese mecanismo de compensación, pero un segundo nivel de la discusión tiene que ver con medidas adicionales que van a complementar ese mecanismo. Son medidas que tienen que ver, por ejemplo, con la reducción de costos de transacción del PILA, porque ese es quizás uno de los puntos centrales de la discusión, debido a que hay algunas actividades o algunos tipos de empresas en donde los costos del PILA hacen que sea poco rentable participar en la actividad de administración de riesgos laborales en esos segmentos específicos, y reduciendo el costo del PILA para esos segmentos se va a lograr solucionar de cierta medida la selección adversa. Entonces, complementariamente a ese mecanismo de compensación monetaria, se va a trabajar en esquemas que nos permitan generar más eficiencias en el PILA. En segundo lugar, también se tiene pensado un análisis y un diagnóstico de las distintas actividades para que se puedan reclasificar y asignar específicamente a las categorías de riesgo donde deberían estar incluidas. Un ejemplo tradicional de eso, y acá también el doctor Vélez lo sabe muy bien, tener en el mismo nivel de riesgo minería de socavón, pequeña minería con gran minería, no hacía mucho sentido, y reclasificaciones o reajustes que nos permitan tener
una asignación mucho más clara de las actividades económicas va a permitir que tengamos unos menores niveles de selección adversa. Ahora, creo que teniendo este marco de trabajo en el corto plazo, hay un tema en donde todavía vamos a seguir trabajando con la industria y creo que es el punto central en donde no hay un acuerdo final todavía, pero creo que ha habido unos avances muy importantes y ese tema de la revisión periódica o la aplicación periódica de este mecanismo de compensación. Yo creo que lo que tenemos que hacer es generar un primer momento en donde se aplique esa compensación, aplicar los ajustes de los que estaba hablando en términos de tener más eficiencias en el tema del PILA y reclasificar las actividades, pero estar monitoreando de manera continua este tema de la selección adversa, porque no podemos garantizar parados hoy que no se va a seguir presentando la selección adversa. Si en una nueva verificación percibimos que la selección adversa ha desaparecido, pues la compensación monetaria que se hizo en el primer momento es suficiente, pero si se percibe que no ha sido suficiente, es probable que en el futuro tengamos que volver a aplicar una ronda adicional. Muy bien. Conclusión. Tenemos un problema para resolver conjuntamente. Esto no se va a hacer de manera unilateral, ni ustedes van a despertar un día con un decreto que establece esos mecanismos de compensación. Esto lo tenemos que concertar. Tenemos que identificar que hay un problema que, digamos, tiene muchas causas. Tenemos que atacar todas esas causas, pero al final, en todo caso, pueden surgir estas diferencias en siniestralidad y tenemos que buscar cómo las manejamos para que todas las empresas sean sostenibles, las que tienen mayores riesgos, las que tienen menores riesgos, las que tienen más siniestralidad, las que tienen menos siniestralidad. Ese trabajo lo tenemos que hacer. Yo diría, esa es nuestra agenda. Superada la de rentas vitalicias, que ya está en sus últimos retoques, tenemos que trabajar los mecanismos de compensación de riesgos laborales. Y aprovecho para decirles que en el caso de Positiva, nuestra visión, cuando yo llegué, la primera visita que hice a Positiva, encontré que Positiva hacía dos cosas muy diferentes. Y yo creo que uno no se puede especializar y hacer bien cosas tan distintas. Por un lado, le pagaba las pensiones a los pensionados del Seguro Social que, digamos, reciben pensiones de invalidez, y por otro lado manejaba el negocio de riesgos laborales. Tomamos la decisión de sacarle el negocio del pago de pensiones, nos llevamos ese negocio para que sea el propio gobierno nacional el que se entiende de pagar ese pasivo pensional, para que Positiva se pueda dedicar exclusivamente a los riesgos laborales, se concentre en los riesgos laborales y sea una empresa de excelencia, como también lo es Seguros La Previsora. Necesitamos que estas dos empresas sean igual de eficientes a todas las demás, que tengan los mejores estándares en términos de márgenes y de resultados. Muy bien, ya les mencioné el tema de la financiación de la infraestructura de las 4G y la apertura de los fondos de capital privado de infraestructura. Tal vez un comentario adicional: creamos la figura de fondos de capital privado inmobiliarios. Vamos, como un vehículo especializado entre los fondos de capital privado. Tienen unas características del porcentaje de sus activos que deben ser inmobiliarios. La idea es que en Colombia se desarrolle realmente el negocio inmobiliario sobre la base de inversionistas institucionales. Esta es una norma muy reciente, el decreto 1403, creo que lo firmamos en el mes de julio. Julio. Ha sido, digamos, muy importante para una serie de empresarios, de desarrolladores de proyectos inmobiliarios que utilizarán esta figura, el Fondo de Capital Privado Inmobiliario, para atraer inversionistas institucionales. Noten ustedes la diferencia con los fondos de inversión colectiva, los FICs, que son vigilados por la Superintendencia Financiera. En este caso, los fondos de capital privado inmobiliarios, digamos, tienen gestores profesionales, pero que no son
este resultado, digamos, este decreto creemos que es muy importante para el desarrollo del sector de la construcción en el país. Muy bien. Hoy tuvimos dos muy buenas noticias provenientes de las altas cortes. Esta mañana supimos de la decisión de la Corte Constitucional que declaró la exequibilidad de un artículo en la pasada reforma tributaria que permite la plena operación del Fondo de Estabilización de los Precios de la Gasolina, de los combustibles en nuestro país. Permite ahorrar cuando el precio en el mercado nacional esté por encima del precio internacional para poder desahorrar en las épocas en las que el precio en el mercado colombiano esté por debajo del precio internacional. Como debe operar todo fondo de estabilización, la Corte Constitucional lo declaró exequible, cosa que nos parece fundamental para seguir construyendo esa institucionalidad fiscal del país. Y tenemos noticia que hace pocos momentos el Consejo de Estado decidió fallar favorablemente para reanudar la venta de Isagen, cosa que nos parece muy importante también para darle el mensaje a los mercados internacionales de la firmeza en el manejo de la política fiscal colombiana, donde la política que hemos adoptado en este caso es la que haría cualquiera de ustedes como empresario y como inversionista. Desinvertir en un activo donde la presencia del Estado no es necesaria para invertir en otro activo donde tenemos un atraso que es fundamental para la productividad, que es la infraestructura de transporte. ¿Por qué es tan importante esto? Esto era cierto hace 2 años cuando empezamos el proceso, hace 1 año todavía era muy cierto y hoy es doblemente cierto. ¿Por qué? Porque el verdadero reto que tenemos como país frente a la caída de los precios del petróleo no es el reto fiscal. El reto fiscal, como ustedes ven, lo estamos administrando, reduciendo los gastos con la reforma tributaria del año pasado. Lo estamos ya, digamos, asimilando. El verdadero reto es productivo, es pasar de una economía dependiente del petróleo, donde el sector de mayor crecimiento fue el sector minero energético, a una economía donde el liderazgo en esa carrera de relevos, el protagonismo lo ejerza la industria, la agricultura, el turismo. En esa transición productiva, el tener una mejor infraestructura, especialmente de transporte, es indispensable. Es lo que va a hacer que los sectores industrial, agrícola, de turismo en Colombia sean verdaderamente competitivos. Y ahí entra la venta de Isagen para poder hacer esa transición. Hoy la Financiera de Desarrollo Nacional no le puede prestar a ningún proyecto individual de infraestructura por restricciones de su capital más de 180.000 millones de pesos. 180.000 millones de pesos en proyectos con un CAPEX de 2 billones, de 2 billones y medio de pesos es poco. Necesitamos poder apalancar más y para eso necesitamos reforzar el capital de la Financiera de Desarrollo Nacional y esa es la razón de ser de la venta de Isagen. Y aprovecho y con esto termino para agradecer al doctor Jorge Humberto Botero, no solo por su condición de presidente de Fasecolda, no solo por su amistad de tantos años, de su señora Margarita, sino porque él desde la Junta Directiva de Isagen ha sido un gran aliado en todo este proceso y un aliado no solo verbalmente de corredor, sino de los que expresa sus puntos de vista en las columnas de opinión y eso es particularmente importante para el gobierno. Así que muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por la invitación y muchos éxitos con Jorge Humberto en su cruzada por la donación de órganos. Muchas gracias. Solo un pequeño comentario. En primer lugar, para reconocer y agradecer el gran esfuerzo del ministro. Ayer estuvo muy inteligente pero silencioso. Es tan inteligente callado como cuando habla, es una cosa maravillosa. Pero ayer no pudo decir los mensajes que quería pasar y por eso haciendo un esfuerzo grande que le agradezco a nombre de toda la comunidad aseguradora, ha querido venir hoy a contarnos su visión de la economía.
y a darnos unas señales y hacernos unos comentarios importantes sobre los temas del sector. Mañana tenemos un debate a fondo sobre el tema pensional que yo no voy a anticipar, pero quiero decir dos cosas. En los temas que tienen que ver con el sistema pensional, ministro, grave en su disco duro, usted me oyó anoche y sé que lo tiene claro, pero hoy no lo mencionó, el gravísimo problema de restricciones en la oferta de seguros previsionales. Se están muriendo los seguros previsionales, cada vez hay menos compañías dispuestas a otorgar esas coberturas. Ese es un elemento central del sistema pensional porque es el asegurador previsional el que pone los capitales faltantes cuando se frustra el proceso de formación de ahorro, bien sea por la muerte o por la invalidez del trabajador. Ahí tenemos muy serios problemas que tenemos que afrontar. En segundo lugar, Sergio Clavijo, a nombre de ANIF, va a presentar unos ejercicios verdaderamente preocupantes sobre los montos de los capitales requeridos para financiar las rentas vitalicias en un escenario de aumentos en las expectativas de vida, de un lado, y de crecimiento o disminución estructural de las tasas de interés. Esos son ejercicios muy delicados. Mañana en presencia del viceministro se harán y él le llevará a usted pues las conclusiones de lo que aquí se discuta. Y por último, sobre riesgos laborales, lo dije ayer y lo reitero, en primer lugar la comprensión del sector asegurador de que para resolver un problema que ha tomado años en formarse de selección adversa se requiere una compensación, pero expresé también la importancia de que esa sea una compensación, digamos, única de tipo monetario, como David lo dijo. Si quedara abierta la posibilidad de que de manera recurrente se decreten nuevas compensaciones, mi preocupación, pero este es un tema que sé que vamos a discutir, es que se pierde el apetito de inversión, porque obviamente entonces los resultados de los aseguradores no dependerían de sus propias decisiones, sino de una autoridad que define compensar. Pensará cualquiera, ¿yo para qué me esfuerzo controlando el riesgo o haciendo una tarea comercial, o si finalmente vamos después a un mecanismo de compensación y mi esfuerzo en todo en parte se va a perder? Pero esa es una discusión de futuro que continuaremos adelantando bajo los muy rigurosos y gratos, diría yo, mecanismos de concertación que tenemos establecidos. Ministro, muchas gracias de nuevo por su presencia acá. Creo que con esto terminamos la jornada del día y de nuevo el reconocimiento del gran esfuerzo que hizo para venir a acompañarnos en esta sesión última del día. Bueno.